Gloria al nombre del Señor y al nombre de Cristo y a su nombre y al nombre de Cristo. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Damos gracias al Señor primeramente por esta oportunidad que nos brinda. Gloria al nombre del Señor. Hechos, capítulo 9, verso 5. Gloria al nombre del Señor, aleluya. A Él sea toda la gloria. A Él sea toda la gloria. Hechos, capítulo 9, verso 5. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Adoramos al Rey de Reyes, aleluya. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Porque Él es bueno, aleluya. Y porque sus misericordias son para siempre, alabanza. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y la palabra de Dios será leída bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice el versículo 5, Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y Él les dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Gracias, Señor, por tus palabras, Señor. Te pedimos, Señor, que sea tú hablando esta noche, Señor Jesús, a tu pueblo, conforme a tu voluntad y a tus propósitos, Señor, aleluya. Habla, Señor, alabanza. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. A Él sea la gloria. A Él sea toda la gloria. A Él sea toda la gloria. A Él sea toda la gloria. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pueden tomar sus asientos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y de este verso bíblico yo voy a sacar una frase y vamos a hablar de ella. Gloria al nombre del Señor. La frase que le dice Jesús a Pablo es: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Gloria al nombre del Señor. Coces, la palabra coces quiere decir dar patadas fuertemente hacia atrás como un caballo o un buey. Un aguijón era una vara puntiaguda que se usaba para guiar a los bueyes. Si el buey pateaba, o sea, daba coces, en vez de liberarse, se hacía más grande la herida o se lastimaba más. En este pasaje se narra el encuentro de Saulo con Jesucristo camino a Damasco. Antes de su conversión, ese día Saulo tuvo un encuentro con el Señor. Gloria al nombre del Señor. Cuando vamos a hablar de esto, lo primero que hay que decir es que Pablo no era un ejemplo exacto de alguien que está dando patadas hacia atrás, porque Pablo no sabía exactamente lo que estaba haciendo. O sea, Pablo estaba defendiendo unas leyes, lo que él estaba conociendo, y él entendía que el evangelio estaba trayendo herejías a lo que él ya conocía. Gloria al nombre del Señor. Pero dice que esa frase era muy conocida por los romanos y por eso el Señor le dijo estas palabras a Pablo para que Pablo tuviera el conocimiento de qué él se le estaba diciendo. Cuando el Señor le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, es para que tú sepas lo que tú estás haciendo y que tú estás luchando contra el que te puede lastimar. Entonces, cuando el Señor le dice esto a Pablo, le está abriendo los ojos para que él entienda de qué le está hablando. Pero yo tengo un ejemplo, aunque no sea Pablo, sí tengo el ejemplo de un señor que se llama Jonás. A Jonás el Señor lo envió a predicar a una ciudad que se llamaba Nínive. Esta ciudad era una ciudad llena de mucho pecado y mucha maldad. Cuando al señor Jonás le dicen, yo quiero que tú vayas, el Señor le dice a Jonás, yo quiero que tú vayas a predicar a Nínive para que la gente de Nínive se salven.
Jonás entendió que la gente de Nínive no merecía que se le predicaran para que fueran salvos. Entonces Jonás decidió no hacer la voluntad del Señor e irse en dirección contraria a donde a él lo habían enviado. Pero ¿qué ocurre? Que cuando a Jonás se va, porque él decidió que él no tenía que escuchar al Señor, porque él entendía que él tenía argumentos para él hacer lo que le daba la gana, entonces comenzaron a ocurrirles cosas a Jonás. Primero hubo una tormenta y terminó en la boca de un pez. Gloria al nombre del Señor. También hay otro personaje que es el hijo pródigo. Él vivía en un hogar donde se le daba todo y un día él decidió que él no quería seguir viviendo bajo las reglas que había en esa casa y dijo, bueno, yo necesito que me den todo lo que es mío para yo irme de aquí. Entonces este hombre se fue, se le dio lo que él pidió y él se fue. Entonces gastó todo lo que tenía y terminó, gloria al nombre del Señor, pasando hambre. Gastó todo lo que tenía y terminó comiendo junto con los cerdos. Gloria al nombre del Señor. Con esto yo quiero decir que habemos personas en el Evangelio, gloria al nombre de Cristo, que decidimos ser rebelde al Señor, que sabemos cuál es la voluntad del Señor, pero yo decidí que no es por ahí porque el Señor no es el que sabe. Entonces yo decidí que me voy por aquí. Y el Señor, en su infinito amor y su misericordia, aún así, sabiendo que estamos siendo rebeldes, el Señor nos sigue jalando hacia su voluntad. Pero no, yo quiero que Dios se adapte a mi voluntad, no ser lo contrario. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hay gente que usted lo ve que están dando patadas de ahogado, sabiendo a qué Dios lo llamó, pero están brincando. Porque entienden que por ahí no es. O no es así. ¿O por qué? Porque no debe de ser así. Y hay gente que le busca argumentos al Señor. Yo hablaba en estos días con alguien que estaba pasando por unos procesos de salud. Y yo le decía, pero ¿y cuándo es que tú vas a ir a donde el Señor? Tú no te has dado cuenta de que todas las cosas que te acontecen es porque Dios te está llamando. Dios te está buscando, está demandando de ti. Y él dice que, wow, pero ¿por qué así? Así no es, no creo que sea así. Porque hay gente que tienen sus argumentos y también los rebaten porque entienden de que ellos tienen la razón. El Señor, la voluntad del Señor, nadie puede contra ella. Cuando el Señor dice que va a hacer algo, o es sí o es sí. Entonces nosotros con nuestra rebeldía lo que hacemos es atrasar la voluntad de Dios en mi vida. Cuando yo comienzo a gritar y a patalear que no es así, que no es por ahí o no es ahora, entonces yo lo que hago es atrasar la voluntad de Dios en mi vida. Y termino lastimándome. Entonces a veces decimos, ay, es que Dios me está lastimando. Te está lastimando tú, porque te dijeron hace rato que no es por ahí. Pero a jurar a Dios quieren que sea por ahí o que sea en esa forma. Porque a lo mejor sí, Dios dijo que sí, que es ahí. Pero no es a tu tiempo ni a tu forma, es a la forma del Señor. Entonces nosotros queremos adaptar al Señor a mi forma, a lo que yo quiero. Y si nosotros supiéramos, la Biblia dice en Isaías 55 que los pensamientos del Señor son mucho más altos que nuestros pensamientos. Y que los caminos del Señor son mucho más altos. A veces queremos una cosa y no vemos más allá, porque lo que Dios quiere darnos siempre es mucho mejor. La voluntad del Señor, aunque haya un momento en el que duela, la voluntad del Señor siempre va a ser mucho mejor. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a hablar de eso mismo, de la voluntad del Señor. Dice la Biblia en Romanos 2:12 que la voluntad de Dios tiene 3 características. Es buena. Dice que es buena la voluntad del Señor porque lo que Dios quiere para mí siempre es bueno. Aunque el fin a veces no es como yo quiero.
Gloria al nombre del Señor. Y aunque en el momento yo no entienda lo que Dios está haciendo, lo que Dios está haciendo, la voluntad del Señor siempre es buena, porque lo que Dios quiere hacer en nosotros siempre son cosas buenas. Gloria al nombre del Señor. Dice la segunda característica sobre la voluntad del Señor, es que la voluntad del Señor es agradable. Siempre yo preguntaba esto. ¿Por qué dicen que la voluntad de Dios es agradable si la voluntad de Dios no siempre es agradable? La voluntad de Dios en nuestras vidas duele, pesa. Gloria al nombre del Señor. Pero ella es agradable porque aunque en el principio cuesta bastante caminar bajo la voluntad del Señor, al final cuando tú obedeces la voluntad del Señor, entonces el obedecer al Señor, el tú saber que lo que tú hiciste, lo hiciste para agradar a Dios, entonces eso trae a mi vida paz, trae gozo y trae tranquilidad. Gloria al nombre del Señor. En el principio, claro que no va a ser agradable. La voluntad de Dios al principio trae pataleo, trae lágrimas, trae dolor, trae tristeza, trae renuncias, gentes que perdemos en el camino, que es difícil decirle a una gente que perdió un familiar que esa era la voluntad de Dios, pero sí, esa era la voluntad de Dios. Y aunque en el momento traiga dolor y tristeza lo que Dios esté haciendo contigo, gloria al nombre del Señor, al final siempre va a traer gozo. Aunque en medio del proceso tú te sientas que no sabes lo que estás viviendo, que no sabes por qué el Señor te está haciendo pasar por esto. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando decidimos hacer la voluntad de Dios, caminar conforme a ella, no solamente conocerla, porque Pablo dice que él ora para que los colosenses fueran llenos de la voluntad del Señor. Pero no solamente es conocerla, saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, sino decidir vivir conforme a ella. Porque Jonás sabía que era lo que Dios quería, pero Jonás decidió hacer lo que él quería. Y después tuvo que dar una vuelta larga, porque como quiera, había que cumplir la voluntad del Señor. La voluntad de Dios se cumple sí o sí. Nadie puede contra ella. Por más que tú te pongas de rebelde, si te pones de rebelde y Dios tenía un plan de que tú pasaras un proceso de 2 meses, si te pones de rebelde vas a durar 10 años. Porque es tu rebeldía lo que te está haciendo daño, no es el Señor. Porque el Señor no nos quiere hacer daño a ninguno. Los procesos por los que pasamos son para crecimiento personal y espiritual. Cuando te estás lastimando, eres tú quien te estás lastimando. Eres tú que estás dando patadas hacia atrás y la punta del aguijón te está lastimando, pero eres tú que le estás dando para atrás. Y entonces nos atrevemos a decir que Dios me está lastimando. Que por qué Dios me hace esto. Comienza a revisarte para saber qué es lo que estoy haciendo. Qué es lo que está pasando conmigo. Gloria al nombre del Señor. La tercera característica dice que la voluntad del Señor es perfecta. O sea, no tenga miedo de confiar en la voluntad del Señor, porque la voluntad de Dios no tiene errores. No es que Dios se levantó un día y dijo, wow, yo hice sufrir a Johari, pero yo como que me equivoqué. No, la voluntad del Señor es perfecta. Lo que Él decidió hacer en mi vida, Él sabe por qué lo hizo. Y Él sabe los frutos que iba a obtener de eso. ¿Qué iba a conseguir Él con eso? No era porque Él quería, wow, el Señor se levantó un día y dijo, yo quiero ver a Johari llorar. No, Él quería enseñar a Johari. Él quería que Johari fuera más fuerte. Entonces la hizo pasar por procesos que le hicieron crecer, que le hicieron aprender. Gloria al nombre del Señor. Lo que Dios permite en nuestras vidas no es para hacernos daño. Somos nosotros que nos hacemos daño, queriendo entrar por una puerta por la donde no cabemos, por la que Dios en su infinito amor dijo, por ahí no es. Mire, usted se imagina un padre, que eso yo analizaba esto y yo decía, si un padre deja que su hijo, que él tanto ama, haga todo lo que él quiera, entonces Dios no lo está amando. Porque al final su hijo va a terminar siendo un delincuente, porque le dieron todo lo que él pidió y lo dejaron hacer todo lo que él quería.
Pero imagínese usted a un niño, un bebé de 2 o 3 años, y vaya corriendo y haya una piscina y el niño corra y usted lo deje que corra y caiga en la piscina un niño que no sabe nadar. Entonces, Dios es tan cuidadoso de nosotros que aunque Él ve, Él antecede al peligro. Y Él sabe que Esther se puede caer por ahí y morir. Pero ¿qué hace Dios? Que la jala con fuerza, aunque le duela a Esther. La jala duro. Y Esther en el jalón, ella va a llorar. Porque Esther no sabía en el peligro del que Dios la estaba librando. Ahora, cuando Esther se da cuenta de que Dios la libró de un peligro, entonces ahí ella da gracia por la voluntad del Señor, por ese amor de Dios, por lo que Dios hace en nuestras vidas de esa manera, que no entendemos, que nuestra mente no es capaz de entender el amor de Dios en nosotros. Y que a veces solo sabemos quejarnos, porque la voluntad de Dios no se adhiere a lo que yo quiero en el momento. Porque yo quiero hacer esto y Dios no me deja. ¿Por qué Dios no me deja? Porque Dios sabe lo que va a suceder después. Entonces Dios está evitando el peligro. Dios está evitando que te mueras. Gloria al nombre de Cristo. El plan de Dios no tiene ningún tipo de error. Lo que Dios decidió, Él ya lo tiene pautado. Va a pasar esto, esto y esto. El único que puede hacer una diferencia entre esos planes soy yo. Porque el plan del Señor es perfecto. El Señor no se equivoca. Dios no anda cambiando de opinión de un momento a otro. Dios sabe lo que va a hacer contigo. Y Dios sabe cuál es el camino que vamos a recorrer para llegar hasta donde Él quiere llevarte. Gloria al nombre del Señor. Y eso me trae a José. Porque hablamos de Jonás que desobedeció al Señor, del hijo pródigo. Gloria al nombre del Señor. Pero José nos enseña de que sí podemos vivir conforme a la voluntad del Señor. A José desde muy jovencito le mostraron un sueño y le dijeron dónde él iba a llegar. A José nunca le dijeron, tus hermanos te van a vender, tú vas a terminar en la cárcel, te van a acusar falsamente. No, a José le dijeron que tú ibas a ser de bendiciones a un gran pueblo. Y José creyó en eso. Y si vemos toda la historia de José, vemos que José pasó por muchas cosas, pero todo lo que él pasó lo llevó al propósito que Dios tenía. Si José se hubiera quedado de rebelde o hubiera caído cuando la esposa de Potifar lo quiso involucrar, gloria al nombre del Señor, entonces José hubiera retrasado el propósito del Señor. Pero José decidió vivir conforme a la voluntad del Señor. ¿Qué le costó? Claro, a todos nos cuesta hacer la voluntad del Señor. Hacer la voluntad del Señor cuesta. Pero cuando ponemos un ejemplo entre Jonás y José, nos damos cuenta de que Jonás se hizo daño él mismo queriendo hacer lo que él quería. José pasó por dificultades para ser de bendición a un pueblo. Esa es la diferencia de que cuando yo ando dando patada de ahogado queriendo hacer lo que yo quiera, a cuando yo ando haciendo la voluntad del Señor. Todos vamos a pasar por procesos. La diferencia está en que si es algo que tú te buscaste por estar de malcriado o algo que el Señor está haciendo en tu vida porque quiere hacer que tú seas de bendición a otro. Esa es la diferencia en la forma en la que vivieron, en la forma en la que hoy los dos nos enseñan. Jonás a no ser como Jonás y José a vivir como José. A saber que José se sacrificó por hacer la voluntad de Dios, pero que esto le sirvió de bendición a él y a los demás. Gloria al nombre del Señor. José confió en Dios y fue obediente al Señor. Mantuvo su integridad a pesar de todo lo que tuvo que vivir. Gloria al nombre del Señor. Y sobre todo esperó el tiempo del Señor. Esa es una de las cosas donde siempre le fallamos al Señor. De que queremos que Dios haga algo. Y entonces quiere que Dios lo haga ya. Y ahora, Señor, mira, yo quiero tal cosa, pero yo lo quiero ahora. Porque no queremos esperar el tiempo del Señor. Entonces, cuando Dios no hace lo que yo quiero y en el tiempo que yo quiero, entonces comienzo otra vez a querer hacer lo que yo quiero.
Y ahí comienzas a dar patadas hacia atrás, dando coces contra el aguijón, y todo el tiempo vas a terminar lastimándote, porque eso es como la guerra de la piedra y el huevo. Siempre va a salir lastimado el más pequeñito, y el más pequeñito somos nosotros. Es mejor rendirse ante el Señor, a que sea el Señor que haga en nuestras vidas como Él considere. De que el Señor sabe lo que está haciendo, que el Señor no está practicando conmigo, Él sabe lo que Él está haciendo conmigo. Y que si Dios te llamó y que a lo que Dios te llamó tú tienes miedo porque no sabes lo que va a acontecer, no tengas miedo, porque el Señor es el que va contigo. Y si Él va contigo, nada malo puede suceder. Pero si comienzas a dar patadas hacia atrás, que no quiero hacer eso, termina, vuelve y sigues lastimándote una y otra vez. Terminamos diciendo que Dios no lastima. Dios no nos lastima. Gloria al nombre del Señor. Y para terminar, David dijo en el Salmo 40, después de todas las cosas que pasaron con David, que David le falló al Señor y que el Señor lo restauró. Gloria al nombre del Señor. A mí me gustó bastante este verso que dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. David está diciendo que a él le gustó agradar a Dios. Pero usted sabe que David tuvo que pasar por muchas cosas y tuvo que aprender muchas cosas. Pidámosle al Señor que nos ayude a llegar a ese punto de que la voluntad del Señor nos agrade. De que David se deleitaba en la voluntad del Señor, en lo que Dios hacía. Cuando pasamos todo eso y aprendemos todo eso, entonces entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y que no es solamente conocer la palabra, sino vivir conforme a su palabra. Y al nombre de Cristo, y a su nombre. Y hasta aquí mi oportunidad. Y los que siguen.